Gracias a Dios, cuando saliste afuera lo lograste. Ya eres dueño de las dos banderas. La democracia sin desarrollo económico se desploma, fracasa, cae en manos de piratas, populistas y tiranos. Pero hay casos dramáticos como Cuba, donde a propósito se evita, se prohíbe que haya desarrollo económico porque a los tiranos asesinos del clan Castro, del cual Díaz-Canel es hoy su capitoste, le conviene mantener al pueblo cubano en la más absoluta precariedad, pobres, subdesarrollados y sometidos. La propiedad no existe y la libertad menos. Eso es el socialismo populista, eso es el comunismo. Los títulos que dan déspotas y sociópatas al sistema que hace de naciones que debieran ser libres fincas de esclavos. Para conversar o para seguir conversando sobre el drama que vive el pueblo cubano, les presento a Magdiel Jorge Castro, periodista cubano y activista de derechos humanos. Trabaja para el medio digital CyberCuba y es colaborador de la Foundation for Human Rights in Cuba. Magdiel Jorge fue expulsado de Bolivia, donde residía, por el gobierno del socialista, populista y autoritario de Luis Arce en 2023 y se encuentra exiliado en Europa. ¿Cómo describes la situación actual en Cuba después de 65 años de tiranía, pobreza y opresión, a lo que se sumaron recientemente 2 huracanes y algunos temblores? Se habla de una grave crisis humanitaria. La situación es crítica. Es crítica porque a la crisis económica, que es crónica en los últimos 60 años, no ha habido un tiempo donde hay abundancia, se le han unido otros factores que han hecho que este tiempo sea especialmente difícil para los cubanos, ¿no? En el primer caso, un vacío enorme de liderazgo dentro del Partido Comunista. No hay un líder, no hay una figura que despierte simpatía en la población, no hay una figura que levante un poco el ánimo a los cubanos. Y en el segundo lugar, y no menos importante, una crisis energética agravadísima con una falta de combustibles total y además una obsolescencia general de lo que es el sistema eléctrico y las termoeléctricas de la isla. Desde hace mucho tiempo el mundo dejó de hablar de Cuba. Aquello se acepta como parte del paisaje, una isla convertida en cárcel de esclavos, sin libertad, sin vida, sin futuro. ¿Por qué? Es bastante triste. Yo creo que en algún momento las naciones tendrán que pedirnos disculpas por normalizar el caos y normalizar la falta de derechos en Cuba, ¿no? Yo creo que todavía he viajado en algunos países de América Latina y hay todo un romanticismo de un sector político, normalmente casi siempre un sector afiliado a la izquierda, que ve todavía en Cuba como ese depositario de todas sus frustraciones, como esa revolución épica que vino a romper un modelo a los que ellos detestan, ¿no? Pero la realidad contada por los más de 1 millón de exiliados que han salido de mi país en el último éxodo, el más grande de la historia de la nación, es que no funciona, no ha funcionado y que ha sumido a mi país en el caos y en la crisis humanitaria más grande que creo que en estos momentos junto a Venezuela tiene América Latina. A todos estos románticos, como tú los describes, que más son una pila de ignorantes, de malintencionados, de gente muy torpe, habría que mandarlos una buena temporada a Cuba para que vean lo que es bueno, ¿no? Y vamos a ver si aguantan 24 horas. Magdiel, dirigentes, gobiernos, ONGs y organizaciones de toda índole, en especial de izquierda, critican con tambores y trompetas de protesta cualquier exceso de los gobiernos de derechas, aunque sean democráticos, pero de Cuba pocos dicen casi nada. ¿Por qué la doble moral? Es una doble vara muy interesante porque yo lo primero que me gustaría decirles es que si estuvieran en Cuba no pudieran hacer uso de esos derechos que tanto utilizan en América Latina con los sindicatos que son muy activos protestando en las calles o las agrupaciones feministas que son muy activas también reclamando sus derechos y sus reivindicaciones. En Cuba estarían todos presos. En Cuba ni hay libertad sindical, ni hay libertad de manifestación, ni tan siquiera pueden agruparse por afinidades políticas o de cualquier otra índole. A mí me cuesta comprender esta doble vara que tiene la izquierda en la región que no quiere para los cubanos los derechos que ellos disfrutan en las democracias liberales, que pueden ser muy imperfectas, pero en la que gozan de derechos políticos, y los vemos todos los días en América Latina manifestándose libremente en las calles de la región, mientras en mi país por tocar una cacerola hay personas que están encarceladas incluso a más de 10 años de prisión. Sí.
Después de tantos años de comunismo, represión y asesinatos, llegan con más fuerza a un país débil y destrozado huracanes más potentes que provocan apagones y más crisis sobre la crisis permanente. Hemos visto de nuevo protestas populares que no ocurrían a pesar de lo difíciles y perseguidas que son, como decías. Desde el 2021 no se miraban algunas de estas protestas. ¿Ves cambios en la actitud de los cubanos ante el régimen en los últimos meses? ¿Hay alguna esperanza de que salga un movimiento que realmente pueda provocar algún cambio? Yo creo que ha dicho algo muy importante. Hay un cambio en la actitud de los cubanos, no hay un cambio en el régimen. El régimen no ha movido un milímetro en el aspecto de las libertades políticas. Sin embargo, los cubanos han comenzado a responder diferente. Desde el 11 de julio del 2021 no ha habido un solo año, un solo mes que los cubanos no reporten protestas desde la isla. Y yo quiero ser muy enfático. Cuando en Cuba se protesta, no se puede tener la lectura de una protesta normal en América Latina, porque Cuba está bajo un estado totalitario de corte estalinista, donde la protesta social es prácticamente un suicidio desde el punto de vista social y político. Y ver a esos cubanos que han protestado reiteradamente, no solamente por las condiciones de vida, porque los gritos son claros y enfáticos de libertad, democracia, a mí me llena de mucha esperanza. La Fiscalía de la Tiranía de Díaz-Canel sacó un comunicado informando de la detención de personas en las protestas. Ya decías por qué, por sacar una cacerola. ¿Qué se sabe de los nuevos presos políticos? ¿Cuántos suman ya? Bueno, según Prisoner Defenders, una organización independiente que se dedica a monitorear este tipo de encarcelamiento y más, en estos momentos hay 1.102 presos políticos en Cuba, sometidos a condiciones muy críticas, porque si la vida en aparente libertad en la isla es difícil, no quiero yo imaginarme cómo son las prisiones políticas en Cuba. Como cubano, periodista y activista en el exilio, debe ser triste, frustrante y doloroso para ti ver que pasan los años y tus paisanos, tu país, la isla que te vio nacer, siguen sin saber ni sentir lo que es la libertad y todo lo que con ella se puede hacer. Desde esta tribuna puedes dar por seguro, como lo hemos hecho siempre, seguiremos luchando por la libertad de los cubanos. Gracias por tu tiempo, Magdiel. Cuba es la dictadura más larga del hemisferio occidental y la tercera más longeva del mundo, luego de Corea del Norte y China. Durante 65 años, el pueblo cubano ha estado bajo un régimen de terror, hambre y miseria. Antes de la Revolución Cubana de 1959, la isla gozaba de cierta prosperidad por la industria de azúcar, el tabaco, el turismo y los juegos de azar. Sin embargo, estaba gobernada por Fulgencio Batista, que había dado un golpe de Estado en 1952 e impuso un régimen dictatorial en la isla. La Habana era una ciudad moderna y desarrollada, pero en el resto del país reinaba la pobreza y la falta de servicios básicos. Las mafias de Estados Unidos establecieron vínculos con la corrupta clase política de Cuba para entrar en la floreciente industria de casinos en la isla. El autoritarismo, la corrupción y la falta de oportunidades crearon el escenario perfecto para un creciente descontento en el pueblo cubano, que fue aprovechado por el populista y dictador de Fidel Castro. Desde la llegada de Castro, la isla se convirtió en una enorme cárcel comunista, que lejos de resolver los problemas, terminó fabricando uno de los países más miserables del hemisferio occidental, solo comparable con Haití. La Habana, otrora símbolo de modernidad, es hoy una ciudad en ruinas, con edificios que se derrumban a cada cierto tiempo, provocando la muerte de quienes lo habitan. En los últimos 4 años, la crisis de hambre y miseria se ha agudizado, lo que ha provocado el mayor éxodo migratorio en la historia de ese país. Cuba está sufriendo un vaciamiento demográfico. En tan solo 2 años, la población se redujo en 18% y los expertos estiman que esta situación es irreversible. La crisis humanitaria es de tal magnitud que la mortalidad materna ha repuntado a los niveles de los años 30. El régimen cubano, ahora encabezado por Miguel Díaz-Canel, sucesor de los Castro, comienza a mostrar signos de caos. A pesar de los intentos de Rusia y México por sostener a la dictadura, la ausencia del apoyo petrolero venezolano ha debilitado al sistema castrista que parece tambalearse.
Las recientes protestas populares evidencian un pueblo cansado de 65 años de opresión y hambre. Aunque el régimen ha respondido con la habitual represión, arrestando a manifestantes, el papel de los medios digitales y las redes sociales está cobrando relevancia en visibilizar ante el mundo libre la valiente lucha de los cubanos por su libertad. Está llegando el momento de poner fin a la dictadura más larga en la historia de América Latina. Por 65 años, el régimen castrista ha recibido el apoyo de la izquierda más rancia del continente, que se autodenomina democrática, pero en realidad ha sido cómplice de la tragedia cubana. Llegó el momento de que Cuba rescate su libertad. ¡Viva Cuba Libre! Dejando atrás a tu amigo, a tu hermano.